Aupa chavales, soy Basque Guardian. Hoy no vengo a hablar de patrullas ni de la calle. Hoy quiero hablar de películas, de aquellas que me marcaron y me hicieron pensar, las que entendieron que ser un superhéroe no es tan diferente a ser una persona normal. Este es mi top 10 personal. Y sin nada más que añadir, comencemos. Número 10. The Batman. Aquí Bruce Wayne no ha construido una identidad completa. No es el multimillonario carismático ni el estratega absoluto. Es una persona encerrada en el trauma que ha decidido canalizar el dolor únicamente a través de la violencia nocturna. La película insiste mucho en la rutina, salir, golpear, volver. Eso es importante porque te muestra que Batman aún no es el símbolo consciente. Es casi una adicción. Sale porque no sabe hacer otra cosa. El uso de la ciudad es clave. Gotham no es un decorado, es un personaje más. Está húmeda, oscura, sucia. El gran acierto es el paralelismo con el villano. El antagonista no es solo el malo, es la consecuencia de un mensaje mal interpretado. Ambos nacen del dolor, pero uno decide castigar y el otro destruir. La película te lanza una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando inspiras miedo, pero no esperanza? Batman se da cuenta tarde de que su símbolo ha sido leído como una justificación para el odio, y eso le obliga a evolucionar, no a dejar la misión, sino a redefinirla. No basta con estar presente, hay que entender cómo impacta tu presencia. Número 9. Los Increíbles. Los Increíbles habla del desgaste emocional de haber sido útil. Bob no quiere volver al pasado por ego, quiere volver porque allí todo tenía sentido. La película entiende algo fundamental. Cuando te quitan el propósito, te vacías. La prohibición de los superhéroes es una metáfora clarísima del sistema que absorbe talento y luego lo neutraliza. No porque sea peligroso, sino porque incomoda. El villano representa el resentimiento del excluido. No quiere ser mejor, quiere que nadie destaque, y eso es mucho más real que cualquier villano cósmico. La familia funciona como contrapeso, pues cada miembro tiene sus inseguridades y nadie es perfecto pese a tener superpoderes, dejando claro que nadie puede cargar con todo solo. La película insiste en la cooperación como una necesidad práctica. Además, trata el tema del anonimato y la rutina, porque esconder quién eres para encajar en la sociedad tiene un precio muy alto. Por eso esta película envejece también, porque habla de frustraciones adultas en formato de película familiar. Número 8. Megamind. Megamind es una historia sobre cómo te construyen desde fuera. Desde el inicio, la película te muestra dos infancias opuestas, dejando de lado el mérito, siendo el contexto quien tiene la última palabra. Uno recibe apoyo y el otro únicamente rechazo. Megamind no se convierte en villano por gusto, sino por falta de alternativas. Nadie esperaba nada bueno de él, así que él simplemente dejó de intentarlo. El giro de la película es brillante. Cuando el villano gana, se siente vacío, porque su identidad dependía completamente del conflicto con Metroman. La película habla de que sin oposición, sin sentido, incluso el éxito se vuelve insoportable. Finalmente, cuando Megamind decide cambiar, lo hace porque entiende que puede elegir. Y creo que es una reflexión muy madura sobre la responsabilidad y la construcción de uno mismo. Número 7. The Avengers. Los Vengadores fue un antes y un después. Recuerdo que esta fue una de las primeras películas de superhéroes que vi en el cine. Fui a verla con mis colegas de toda la vida, y nos lo pasamos increíble. Fue el primer gran crossover de superhéroes que marcó época. En ese momento comencé a interesarme por las demás películas de superhéroes de Marvel. Cada personaje representa una forma distinta de entender el poder. Control, fuerza, deber, trauma, ego. Aunque no lo parezca, el gran conflicto no es el villano Loki. Realmente el conflicto está en la incapacidad de cooperar. La película dedica mucho tiempo a discusiones, choques, desconfianza, y eso es clave porque el equipo no nace unido, se construye bajo presión. Cuando finalmente funcionan, lo hacen porque aceptan sus límites. Es una película sobre dejar el ego fuera cuando la situación lo exige. Número 6. Capitán América, el Soldado de Invierno. Esta es la película más política del género. Habla de la vigilancia preventiva y del control del crimen, pues los altos cargos planean sacrificar la libertad a cambio de seguridad. Steve Rogers no es ingenuo, pues su coherencia le convierte en un sujeto peligroso para el sistema. La película plantea que cuando el poder decide por ti, digamos que por tu bien, deja de protegerte. Digamos que el antagonista no es solo una persona, es el sistema que controla la sociedad. Por eso esta película sigue siendo relevante, porque no da respuestas cómodas y desgraciadamente ese control sistemático cada vez es más real. Número 5. Iron Man. Iron Man es una historia de culpa bien gestionada. Mucha gente recuerda a Iron Man como el inicio del UCM, como un hito, pero lo que a mí me importa es que empieza con un protagonista que no es un ejemplo. Tony Stark es brillante, gracioso, carismático, sí, pero también es arrogante, responsable y vive como dentro de su burbuja. Y eso es muy importante porque la película te deja claro que Tony no necesita un villano para caer. Él ya está moralmente dormido. El momento clave no es el secuestro, es ver su nombre asociado directamente a la destrucción.
En ese momento nace la herida moral, entender que sus decisiones tienen consecuencias aunque él no las vea. Iron Man te dice algo muy claro: la culpa no sirve de nada si no cambia tu forma de actuar. Por eso funciona, porque el héroe nace del error, no de la perfección. Número 4. Kick-Ass. Kick-Ass suele recordarse como una peli gamberra, violenta, exagerada, pero para mí, si miras un poco más allá del ruido, es una de las películas más honestas sobre lo que significa intentar hacer el bien en el mundo real. Y sí, muchos ya se habrán dado cuenta, pero entre otras cosas esta película fue una de las que me inspiró para convertirme en Basket Guardian. Kick-Ass empieza con una pregunta simple: ¿por qué nadie ha intentado ser un superhéroe? Dave sueña con hacer algo por la sociedad, aunque no sepa muy bien cómo. Kick-Ass no nace del deseo de la violencia, nace del deseo de ayudar. La película es dura con él y le muestra que el mundo real no es un cómic, pero nunca ridiculiza su intención. Pues el mensaje no es no seas un héroe, el mensaje es si vas a hacerlo, hazlo con cabeza. Cuando vi Kick-Ass por primera vez pensé en ello. ¿Y si alguien hiciera algo parecido, pero bien, no? ¿Y si alguien saliera con la idea clara de no buscar pelea, de no jugar a ser policía, de no imponerse, sino de estar para prevenir y acompañar? Al final, Basket Guardian nace de coger esa pregunta inicial de Kick-Ass y responderla con responsabilidad. Número 3. The Dark Knight. El Caballero Oscuro es una prueba de moral constante. Es una película sobre el precio de intentar hacer lo correcto. El Joker no busca dinero ni ganar, solo quiere demostrar que todos tenemos un punto de ruptura. Toda la película es un experimento moral constante. A Batman, a la policía, a la ciudad y al espectador. Batman podría acabar con el Joker rompiendo todas las reglas, y eso sería eficaz, pero si lo hace, pierde lo único que lo diferencia del caos, sus límites. El Caballero Oscuro deja claro que no todo lo que funciona es correcto, y no todo lo correcto funciona rápido. Elegir el camino ético suele ser más lento y frustrante. Cuando sales a la calle con una identidad como la de Batman, ya no actúas como un individuo, tu comportamiento marca los límites. Por eso, al igual que le ocurre a Batman, cuando actúo como Basket Guardian, no puedo permitirme actuar desde la rabia. Siempre se debe actuar desde la calma y el respeto. Número 2. Spider-Man. Spider-Man no es solo una película de superhéroes, es una película sobre alguien normal al que la vida le pone una decisión delante. Y eso es lo que la hace tan especial. No habla de salvar el mundo, habla de hacerse cargo. Peter Parker no sueña con ser un héroe, sueña con encajar. Es un chaval corriente, tímido, inteligente, invisible para muchos. No tiene poder social, no tiene dinero, no tiene influencia, y cuando tiene poderes, lo primero que hace no es ayudar, hace lo más humano, pensar en sí mismo. El momento clave de Spider-Man es el error. Peter tiene la oportunidad de hacer algo bien y decide no hacerlo. Ese pequeño acto de egoísmo tiene una consecuencia enorme. La famosa frase es una carga para el protagonista. Significa que ahora sabe que puede evitar daño, y si no lo hace, tendrá que convivir con ello. Spider-Man nos enseñó algo muy simple. No tienes que ser perfecto para hacer lo correcto. Y eso hoy en día sigue siendo revolucionario. Número 1. Spider-Man 2. Bueno, muchos quizá ya os veíais venir el primer puesto. Spider-Man 2 fue la primera película de superhéroes que vi en mi vida. Mis padres compraron el DVD y la veía una y otra vez sin cansarme. A raíz de esa película llegaron los trajes, los juguetes, incluso un lanzatelarañas de espuma. Para mí no era solo una peli, era un mundo. Recuerdo esa época con muchísimo cariño, porque no era solo jugar a ser Spider-Man, era imaginar que hacer lo correcto siempre merecía la pena. Spider-Man siempre fue un ejemplo a seguir para mí, y creo que sin saberlo, ahí empezó todo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un placer poder contaros un poco más sobre mis gustos. Creo que muchos de vosotros habréis tenido una infancia parecida a la mía, con películas que no solo veíamos, sino que nos marcaban. No ha sido nada fácil ordenar este top, porque todas estas películas me gustan mucho y cada una significa algo distinto para mí. Ahora os toca a vosotros, dejad en los comentarios cuál es vuestro top 10. Es que ricasco por el apoyo y nos vemos en las calles. Agur.